Hoy en los estudios de la Casa de la Radio nos visita Patricia Díaz-Seoane, es psicóloga infantojuvenil y coordina la atención terapéutica a menores en duelo en la Fundación Mario Los Santos del Campo. Además es autora del manual práctico Hablemos del duelo, para ayudar a los padres y a los profesores a abordar la muerte con niños y adolescentes. Patricia, bienvenida. Gracias. Patricia, lo primero que quería preguntarte es sobre cómo vive nuestra sociedad actual el tema de la muerte, ¿no? Porque parece que en los últimos años ha habido un cambio. Antes la muerte estaba muy cercana a las casas, era más normal. Ahora parece que vivimos un poco de espaldas a ella. Sí, es algo que cada vez tendemos más como a alargar la vida, ¿no? Parece que huimos de la muerte, nos asusta a todos, a los adultos, los primeros que la vemos quizá más cerca que otras personas, y hemos tendido a desnaturalizar algo que es natural, que forma parte de la vida. ¿Qué hacemos? Antes, como bien decías, pues la gente se moría en casa. Seguro que personas por encima de 30 años han vivido alguna muerte, han vivido cómo se amortajaba en casa algún familiar, algún bisabuelo, algún abuelo, o si han tenido alguna visita a algún pueblo. Han visto cómo todo el pueblo pasaba por la casa a dar un pésame. Yo siempre digo que esto lo refleja muy bien Almodóvar en todas sus películas, que son muy, muy de pueblo, ¿no? Y en cambio ahora tratamos mucho de que la gente se muera fuera de casa, se muera en un hospital o se muera en un centro de cuidados paliativos, que quizá ahora mismo se tiende a la humanización de ese fallecimiento, pero es cierto que vivimos la muerte como poco natural. Nadie quiere morirse, por supuesto. Evidentemente. Todo el comercio de determinados sectores va dirigido un poco a estar más joven, ser más guapo, ser más feliz. Entonces ocultamos mucho la enfermedad y eso hace que la muerte nos pille muy de sopetón. Es bueno esto, es bueno que evitemos hablar de la muerte, de que evitemos incluso que los niños tengan cualquier contacto con la muerte. En mi opinión, no, rotundamente no. La muerte forma parte de la vida. Yo creo que yo tengo dos certezas, ¿no? Que cuando uno nace, lo siguiente que puede pasar y es que va a morir. Eso seguro, nos va a pasar a todos. Entonces, ocultar algo que es una certeza, esconderlo, adornarlo, no tiene ningún sentido. De hecho, nos va a confundir a lo largo de nuestra vida y de nuestro desarrollo. Uh-huh. Bueno, pues la verdad es que el Premio Nobel de Literatura, José Saramago, incluso tiene una novela que nos plantea una reflexión muy curiosa, ¿no? Que es qué pasaría si la muerte muriera. Sí, si nadie muriera, si la muerte de repente se pone en huelga, ¿no? ¿Qué ocurre? Sí. Ahí es curioso porque esa reflexión se ha llevado a muchos cuentos infantiles, ¿no? ¿Qué pasaría si las cosas no murieran? Pues en los cuentos infantiles, por ejemplo, el Rey y la Muerte, que es de un león en la selva, o Jack y la Muerte, que es lo mismo, es el mismo concepto, solo que como en niño y en animales, ¿no? Dependiendo de la edad, pues se recomienda un libro u otro. Es la muerte desaparece y ¿qué pasa, no? Pues esos animales de la selva se aburren enormemente, no tienen nada que hacer, envejecen pero no mueren, tienen dolores pero no mueren, no pueden comer porque hay determinados seres vivos que no fallecen y ellos no pueden comer ni los pueden matar, y es el mismo concepto hasta que ellos mismos piden que se libere a la muerte. Sería una buena herramienta la utilización de cuentos para este momento, porque hay muchos padres que, claro, pues una gran preocupación: ¿cómo le cuento a mi hijo que ha muerto su abuelo? ¿Cómo le explico a mi hijo qué es la muerte? Porque a veces ellos mismos te preguntan. ¿Cómo se explica esto a un pequeño? Bueno, a ver, yo parto de la base que cuando ellos me dicen, y mucha gente siempre parte, es que es muy pequeño, no lo va a entender. Yo siempre digo que todo se puede entender siempre que se explique bien, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos una serie de premisas que son las que el niño tiene que entender. Yo siempre les digo que no tengan miedo, porque el miedo es nuestro. Los niños no vienen con tantos miedos ni predeterminados. De hecho, a muchos les están contando la historia, ¿no? Pues mira, el abuelito que estaba muy bonito dice, ya se ha muerto. Te lo dicen ellos mismos, ¿no? Los niños son muy crueles. Si les vemos en juegos, no tienen ningún pelo en la lengua para matar, para hacerse el muerto, para tener juegos violentos, pero son juegos y forma parte de la evolución, ¿no? Entonces, nosotros manejamos una serie de premisas que les recomendamos a los padres que les expliquen. Lo primero es que la muerte es universal. Y eso quiere decir que todos nos vamos a morir, que les puede asustar cuando los niños preguntan, pero es que todos nos podemos morir a distintas edades. O sea, no es ni de viejos, ni es selectiva, es universal, ¿vale? Porque hay un momento determinado en el que los niños piensan que efectivamente es de viejos. Entonces, si se muere alguien joven en la familia, no lo entienden. El segundo
es que es irreversible, que el que se muere no vive más. Entonces, una vez que te has muerto ya no se vive más, ya no se puede volver, ya no se es una estrella, no nos ven, no nos oyen, porque a veces confundimos determinados conceptos del cariño, del recuerdo, y le decimos al niño, pues no te preocupes que el abuelito siempre te va a ver. A los niños eso les da mucho miedo, ¿sabes? Que alguien te mire cuando tú no lo puedes ver, yo lo pienso y a mí me asusta bastante, ¿no? El tercero es que la muerte tiene una causa y no sucede de repente, sucede porque algo dentro del organismo no funciona y suele ser que el corazón ha dejado de latir o que el cerebro ha dejado de funcionar, ¿vale? Con niños muy pequeños se utiliza el concepto muy malito, tan malito que entonces se les explica. Y luego que la causa es física, ¿vale? Que no sucede porque alguien se enfade, ni porque alguien sea malo, ni porque alguien se haya portado mal, sino que es algo del organismo que falla y es la causa, ¿no? Bueno, comentabas ahora que en lo normal es que la muerte no sea una muerte repentina, que hay un proceso. Claro, ¿qué ocurre cuando los niños tienen alguien cercano que tiene una enfermedad que pues que va a terminar en muerte en poco tiempo o cómo se afronta? Porque se les tiene que explicar cómo es bueno que se despidan, no es bueno que se despidan, es bueno que vean a la persona antes de morir. ¿Cómo se tiene que afrontar esto? Vale, vamos a ir por partes a ver si consigo contestarte a todo lo que me has preguntado, ¿no? Lo primero es que cuando hay un fallecimiento repentino, es cierto que es más difícil de abordar. Eso no quiere decir que no se pueda abordar, porque los niños funcionan mejor con aquello que pueden prever. Entonces, si papá o mamá o el abuelo tiene un accidente de coche y por las lesiones fallece, al niño hay que decírselo, pues el abuelito que iba en coche ha tenido un accidente. Las personas, hay que aclararle que los accidentes suceden, pero que no todos los accidentes acaban en muerte, que no es lo habitual, porque todos sí que estamos de acuerdo en que lo habitual no es que la muerte no suceda de manera repentina, o quizá lo deseable, sino que es después quizá de un proceso largo o de envejecimiento, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho eso, le tendremos que decir que no es lo habitual, que a veces pasa, que no es lo normal, pero que en este caso ha sido así, y que ha sido no por el accidente, sino pues porque se hizo mucho daño a lo mejor y el corazón le dejó de latir, etcétera, etcétera. Eso con lo de las causas que te he dicho antes. Lo segundo que me has dicho, ¿no? Que es a ver si recuerdo bien, ¿no? Que me has dicho que si tienen que ver al muerto, al fallecido, que si tienen que despedirse, ¿no? Sí, que es bueno. Sí, cuando en lugar de ser una muerte repentina es previsible. Es previsible, el niño lo tiene que saber, hay que ocultarlo. Ya supongo que no, porque ya lo hemos estado hablando, pero bueno, hay gente, ¿no? Que se lo oculta. Sí, hay gente que lo oculta, claro. Y sí es bueno que ese niño pues se despida del familiar o del conocido, bueno, de la persona que va a fallecer. Querida. Vale. Lo recomendable es despedirse, siempre y cuando se pueda garantizar una serie de cosas, ¿vale? Lo primero, que el niño pueda prever lo que va a encontrarse. Te pongo un ejemplo. Si esa persona tiene una enfermedad y se ha deteriorado mucho, tanto que a veces nos cuesta reconocerlo, que ha perdido mucho peso o está muy demacrado, entonces yo tengo que poderle anticipar al niño que esa imagen de esa persona que iba a ver ya no se parece a la imagen que él tiene en la cabeza. Le tengo que decir que está muy delgadito, o si está en un hospital, que tiene unas máquinas, que hay unos cables. El niño tiene que poder prever lo que va a ver, porque si no lo prevé, el impacto es grande. No quiere decir que no pueda superarlo, pero sí que se va a impactar, porque a lo mejor no reconoce al abuelito, no reconoce a papá, y eso sí que asusta mucho, ¿vale? Si yo puedo garantizar eso, entonces sí, es bueno que vaya y es bueno que se despida. Y es bueno que ese adulto que va a fallecer se despida de ese niño. No le oculte. Hay mucha gente que en su cabeza piensa que el niño tiene que quedarse con muy buenos recuerdos. Y entonces pues, le organizan algo, ¿no? Yo tuve el caso de un niño que su madre falleció cuando tenía 9 años. Sí le llevaron al hospital, pero la mamá ese día se arregló, se pintó, se arregló, se puso un vestido, parecía, y el niño pensaba que iba a salir del hospital. Estaba convencido que esa mamá iba a salir del hospital porque él la había visto muy malita y cuando la vio muy bien. Y mamá nunca volvió a casa. Y su planteamiento era, ¿no nos habrá abandonado y no nos lo quieren contar? ¿Será que ya no nos quiere y que se ha ido con otras personas? No, es que mamá había fallecido, pero nadie se lo había explicado. Entonces, si yo puedo garantizar eso, es bueno que se despidan. Igualmente, si quieren ver al fallecido, tengo que garantizar
que van a entender lo que están viendo y sobre todo tengo que garantizar que esas personas que están alrededor no van a tener emociones desmedidas, ¿vale? Durante el duelo hay muchas personas que tienen emociones muy desbordadas, que es lógico y es razonable, pero a los niños les asusta. Entonces, si las personas pueden tener un nivel de tristeza adecuado, que no vean esas reacciones de duelo en las que la gente llora y grita, se golpea el pecho o dicen qué desgraciados vamos a ser, nos hemos quedado muy solos. El niño tiene que entender que su vida va a continuar, que va a seguir adelante, que sus cosas están intactas y que no pasa nada. Entonces, si yo puedo garantizar que esas personas que acompañan al niño van a estar tranquilas, pueden ver al fallecido. Todo esto es si el niño quiere, porque luego vamos y a veces los niños, sí, quiero, pero entran y ponen un poquito cara de susto. Nosotros le vamos a decir, oye, no pasa nada, no es imprescindible, nos podemos despedir de otro modo, virtualmente, por carta, podemos poner un dibujo, no es obligatorio, ¿vale? Sí, claro, hablabas de evitar que vean situaciones de emoción desmedida, tal, claro, pues es muy complicado, ¿no? Sobre todo cuando, bueno, ya es el segundo paso, ¿no? Cuando ya esa persona ha fallecido, se manda el cuerpo al tanatorio o hay entierros, funerales, tal, que mucha gente se pregunta, ¿y es bueno que lleve al niño al tanatorio? ¿Y es bueno que vea la caja abierta? ¿Y es bueno que acuda a un funeral? ¿Es bueno que vaya a un entierro? Te tengo que responder que sí. Es bueno. Sí es bueno, pero no es obligatorio. O sea, yo también me tengo que sentir cómodo llevando al niño porque le tengo que garantizar eso, que no va a haber esas emociones. Una cosa que nosotros utilizamos, las personas que quieren llevar a sus hijos al tanatorio, a veces los tanatorios están llenos de gente que los niños no conocen, vienen tíos que quieren besarles, primos, tíos abuelos de estos que te tiran de los mofletes y que tú no entiendes nada, y esa situación pues no es la más favorable para el niño. Pero los tanatorios, cuando las personas van, tienen un servicio que la gente desconoce, vas a recepción y dices, me gustaría entrar con el niño. Y entonces ellos entran y dicen a la gente que está en la sala, disculpen, tenemos que hacer una operación de mantenimiento. Claro, nadie se quiere quedar en una operación de mantenimiento de un tanatorio porque nadie sabe lo que puede pasar. Entonces, la gente sale muy discretamente y deja la sala solo para los niños y el familiar que les acompaña. Entonces, ahí sí podemos garantizar esas emociones más controladas. No hace falta, si están directamente muy implicados, se ha muerto, por ejemplo, mamá y papá está devastado, a lo mejor tienen que ir con una tía o con su madrina o con un amigo de papá o de mamá que pueda garantizar como cierto nivel de serenidad, que el niño entienda que es verdad que mamá ha fallecido, pero que no va a pasarle nada malo, que no está pasando nada malo, que su vida va a seguir, ¿vale? Una de las cosas que es un muy buen predictor del duelo para los niños es que sus rutinas estén intactas. Los niños están preocupados de ir al cole, jugar con sus amigos, ir a cumpleaños, ir a sus actividades extraescolares. Si eso se puede mantener, el niño va a estar bien porque eso le da sostén. Si quien le preparaba la merienda no está, pero hay otra persona que le puede preparar la merienda, el niño va a estar bien cuidado. Entonces, eso le da como cierto sostén. Y eso es lo que hay que transmitirle. Nos ha pasado algo muy malo, pero no te preocupes que yo voy a estar aquí. Yo te voy a recoger a la salida del cole, yo te voy a llevar a fútbol o a piscina. No te preocupes que al cumpleaños vas a ir, cuando te inviten puedes ir, no hay que cambiar de colegio, que es algo que a los niños les preocupa. Claro, es que es muy diferente también que fallezca una persona cercana, pero que fallezca tu padre, tu madre, que te conviertas en huérfano de padre o de madre, claro, es totalmente diferente. Sí, es completamente diferente porque necesitas hacer muchos ajustes en tu vida. ¿Cómo se aborda eso? ¿Se necesita a lo mejor a un niño que le ocurre esto? ¿Necesita cómo saber si necesita terapia o cómo saber si necesita ayuda? Vale. Lo habitual, los niños son mucho más fáciles de trabajar que los adultos. El niño enseguida entiende. Su vida es muy rápida, es lo que te decía antes, ¿no? Su vida pasan cosas todos los días. Un día aprende a sumar, al día siguiente aprende a restar, va aprendiendo cosas todos los días y no se puede desenganchar de la vida. No es lo mismo que un adulto, que resulta que faltamos a nuestro trabajo 3 meses y cuando volvemos seguimos con la misma mesa, los mismos papeles o las mismas funciones. Entonces el niño tiene que dar una respuesta muy rápida a lo que le exige el medio. Entonces es más difícil que el niño se estanque en un duelo en el que necesite ayuda. Pero si la necesita siempre hay algunos indicativos. Y los indicativos suelen ser por variación en la rutina o por alteración en la rutina. Suelen estar de peor humor, suelen dormir peor,
suelen tener quizá crisis de ansiedad y normalmente está relacionado con que esa persona tan cercana que ha fallecido era uno de los cuidadores principales que estaba muy, muy implicado en su cuidado. Entonces, ese cambio en las rutinas les altera, ese cambio de horarios, ese no poder ir a determinados sitios, ¿no? Por ejemplo, hace 2 años tuve un peque que su papá había muerto y su papá era quien le recogía del cole todos los días, quien le llevaba al parque, quien jugaba con él con la bici, quien le proporcionaba ese entorno más social en el que él se divertía. La mamá no podía recogerle por horario laboral y eran los abuelos los que se hacían cargo. Pero los abuelos lo tenían en casa todas las tardes viendo programas en la tele que les gustaban a ellos porque eran mayores y no querían salir al parque con el niño. Claro, ese niño tenía una ansiedad brutal porque no podía liberar, echaba mucho de menos las cosas que hacía con papá. Uh-huh. Y cuando, bueno, hemos estado hablando de muertes naturales, de muertes por accidente, pero cuando se produce una muerte violenta, porque por desgracia estamos viendo, y en cuanto a violencia de género, por ejemplo, eso ya es tremendo, ¿no? Porque no solamente muere tu madre, sino que de tu padre ha matado a tu madre, o está en la cárcel, o es que se ha matado también a sí mismo, ¿no? Entonces eso es cómo se aborda. Se aborda igual. Yo la primera recomendación que hago siempre a la gente cuando me llaman con muertes, pues de corte inesperado y quizá de corte un poco violento, ¿no? Pues un papá que se ha pegado un tiro, o un problema de violencia de género, o alguien que se ha tirado por la ventana, o incluso en catástrofes que nadie se lo espera y pasa. Yo siempre les digo que aborden la verdad, porque hay una tendencia como a esconder, a ocultar, a no contar exactamente los detalles. Entonces, uno de los problemas que tiene es que cuando el niño crece, hay un interés por saber sobre esa muerte, que la van componiendo como pueden, ¿no? Al principio con los conocimientos muy básicos y luego cuando el pensamiento evoluciona, pues más complejo. Lo primero, no mentirle. Si papá se ha pegado un tiro, hay que decirle pues que se ha pegado un tiro, porque lo peor que se va a encontrar es esa mentira. Cuando él descubra que otro adulto en el que confía le ha mentido, va a aparecer la desconfianza y quizá va a cuestionar todos esos valores en los que se le ha ido educando o que le han ido apoyando. Entonces, lo primero, no mentimos. Sé que parece muy fuerte, que parece que decirle al niño que a mamá la han asesinado, o que papá le han asesinado, o que ha habido un tiroteo y ¿por qué pasa? Pues parece muy fuerte y muy violento, pero eso es más fácil de abordar que luego la mentira. Una vez que tenemos la mentira, esos adultos en los que él tiene que confiar, que tienen que ser su sostén, no lo son. Entonces, siempre partimos de esa primera idea que es: ha pasado esto, es horrible, no nos gusta, no tenía que haber pasado, no es lo habitual, pero yo estoy aquí para cuidarte. Porque de ese niño siempre se hacen cargo de otros adultos, o bien familiares, o bien las instituciones. Entonces, no te preocupes, vas a estar bien cuidado, bien atendido. Todo lo que tú tengas que hablar o que preguntar, háblalo y pregúntalo, ¿vale? Y se le da esa cabida. Bueno, estamos hablando un poco en general, pero supongo que el tema de la muerte, del duelo, que ¿cuánto viene a durar un duelo, no? Así en general. ¿Qué pregunta? Esa pregunta, a ver, no hay duración, ¿vale? Eso viene de la idea del luto antiguo, que el luto duraba 1 año y las mujeres se vestían así de negro y al año exacto se lo quitaban, ¿no? Y si de por medio había una boda, ellas iban a la boda de negro, que era una cosa tremenda. Ya ese concepto se ha perdido y ya no se habla. Pero todavía hay mucha gente que te dice: ¿cuánto dura el duelo? Y nosotros siempre le contestamos: pues el duelo dura lo que tiene que durar, lo que tarda una persona en hacer un poco las tareas asociadas a ese duelo, ¿no? En aceptar esa realidad de la muerte, en vivir las emociones, en reorganizar un poco su vida y hacerse cargo de otras cosas, y luego en recolocar lo más importante al fallecido en un recuerdo, ¿no? En el corazón, en la memoria, en el caso de los niños y los adultos, tener un buen recuerdo de eso que ha vivido con el fallecido y seguir viviendo. Entonces, lo que tarde la gente en hacerlo es lo que dura el duelo. Hay gente que le dura más, hay gente que le dura menos. El 95% de las personas estamos preparados para vivir muertes de otros, y es bueno que las vivamos, porque si no quiere decir que nos vamos a morir nosotros. Entonces, estamos preparados genéticamente para sobrevivir y para seguir viviendo, y es raro que nos atasquemos. Luego hay un grupo, pues que es verdad que hay muertes por circunstancias que son complicadas y que pueden tardar más, pero no hay un tiempo determinado. Y se me viene así a la cabeza, ¿y qué pasa con la nuestra propia? Porque, claro, hay
ocurre, ¿no? Hay veces que te dicen, bueno, pues vas a fallecer. Ya en adultos, complicado, pero ¿y en un niño cómo le explicas que le va a pasar eso? Pues en un niño es bastante más fácil de explicar que en un adulto. O sea, los adultos tenemos un pensamiento más complejo, tenemos mucho más apego a determinadas cosas, nos cuesta más dejar las cosas atadas, tenemos como muchas pequeñas obligaciones que dejar atadas, y el niño suele ser fácil, ¿no? El niño suele tener preguntas y hay que responderle a esas preguntas, ¿no? Los niños quieren saber si les va a doler, cómo va a ser. Eso les suele tranquilizar. Muchas veces la gente no quiere explicarles cómo va a ser el proceso porque ya saben que el niño va a fallecer, o casi nunca se puede decir al 100%, pero hay muchos procesos que acaban mal, ¿no? Entonces, al niño muchas veces hay que prepararle también. El niño es el primero que se prepara, el niño se da cuenta porque empieza a ver que la gente está triste, que papá y mamá lloran y pregunta. Muchas veces lo que hay que darles es la posibilidad de preguntar. El niño tiene mucho miedo a hacernos daño al adulto. Tanto en una muerte muchas veces no preguntan porque ¿cómo le voy a decir esto a mamá si mamá ya está muy mal? Y lo mismo cuando ven que en el proceso de fallecimiento sus papás están muy tristes, la gente que les rodea está muy triste. En cuanto él hace preguntas, se giran porque no quieren contestar. No, vamos a darle la posibilidad de que pregunte, ¿no? Eso yo creo que ahora los médicos lo hacen muy bien y los médicos les explican muy bien qué va a pasar. Pero el niño tiene que responder esas dudas. Una vez que el niño responde esas dudas, se suele quedar muy tranquilo. Hay cosas que no les podemos responder, ¿no? Pero ¿y voy a poder seguir jugando? Lo normal es decir, pues cariño, no lo sé, yo espero que sí. A mí me gustaría pensar que sí, que quizás sí. O ¿tú qué quieres pensar? ¿No? Pues yo que sí. ¿Eso te deja tranquilo? Sí. Bueno, pues vamos a imaginar que es así. Pero no lo sabemos. Todas estas cuestiones estáis muy acostumbrados en la Fundación Mario Los Santos del Campo en abordarlas porque se lleva ya pues varios años con proyectos como Enseñando a Vivir, Enseñando a Morir, con guías, con intervención en los colegios, que no hemos hablado de qué ocurre, ¿no? Cómo los profesores abordan, pues por ejemplo, la muerte de un profesor, de un compañero, cómo tienen que ser partícipes en el tema del duelo. ¿Qué es lo que contáis en los institutos, en los colegios, a los profesores? ¿Cómo abordarlo? Bueno, les damos unas pautas básicas, un poco como las que hemos ido hablando aquí. También les damos estrategias, sobre todo para dejar que el niño vuelva a veces retornar a la clase después de un fallecimiento, cuando es el primero al que le ha pasado, o incluso nosotros hemos encontrado que fallece un profesor, que fallecen padres o que fallece un compañero, porque a veces también los compañeros fallecen y de distintas causas, incluso violentas. Entonces, bueno, el cómo abordar con la clase, hay gente que no quiere tratar con los niños el tema, que no quiere que en su clase les pase. Yo les digo, ojalá no te pase nunca, pero la realidad es que nuestro trabajo es muy largo, vas a tener un montón de años de docencia y seguramente en algún momento alguien del entorno va a fallecer, del entorno escolar. Nosotros siempre les decimos que es mejor abordarlo antes de que pase porque al niño le permite prever, ¿no? Hay cuentos como los que te decía, ¿no? Como La balada del rey y la muerte, Jack y la muerte, infinitos libros. Hay películas que pueden trabajar, que pueden ver en clase. Como Un monstruo viene a verme. Por ejemplo, como Un monstruo viene a verme. Hay películas también muy simples. Yo siempre digo que Disney nos lo ha puesto muy fácil, ¿no? Todas las películas de Disney fallece un progenitor, no hay película en la que mantenga ya a los dos progenitores, ¿no? Yo cuando vi Frozen, que a los niños les encanta, digo, mira, tienen padre y madre, pero los embarca y se los carga a los dos. Digo, ¿a los dos? Nemo no tiene mamá. O sea, todos los personajes Disney son huérfanos, la mitad son huérfanos, y a los que no se los comen. Entonces, ahí ya todos los niños han visto Blancanieves, han visto la Cenicienta vive con su madrastra. Entonces, es muy fácil trabajar esos conceptos con los niños en el aula. Tenemos muchas fechas. A mí me hace mucha gracia porque una vez llegué a un instituto que nunca habían trabajado el tema, pero habían hecho un mural del Guernica como de 4 metros. Y digo, ¿no trabajáis la muerte? No, es que nos da mucho miedo. Digo, pues es que la tenéis aquí, en nada más entrar. Qué mejor modo, ¿no? O el entierro del Conde Orgaz. O sea, hay 1000 cosas que los coles pueden hacer para ir trabajando un poco el tema de la muerte. Entonces, el profe tiene que facilitar ese regreso de ese niño en duelo, darle su tiempo, entender que va a estar más irascible, que hasta que se estructure esa casa quizá venga con la tarea sin hacer,
o se olvide los cuadernos. Bueno, hay que ayudarle. A veces los niños se preocupan. Hay una cosa que pasa cuando fallece un progenitor, que es que tienen mucho miedo de que fallezca el otro, de quedarse solos, que es lo que más les asusta. Entonces, a veces hay que dejarle al principio, llamar, comprobar que su papá o su mamá ha llegado bien al trabajo, que van a venir, y cuando están tranquilos, pues ya les dan otra vez pie y trabajan con ellos. Patricia, muchos de los consejos que nos has dado están en Hablemos de Duelo, manual práctico para abordar la muerte con niños y adolescentes, que es un manual que la Fundación Mario Los Santos del Campo pues también pone a disposición. ¿Cómo se puede conseguir y cómo se puede también acceder a los servicios que tiene la Fundación, que son gratuitos tanto para adultos como para niños que necesitan un apoyo especial? Vale, es muy fácil. Nosotros tenemos una web que es efectivamente fundacionmlc.org. Ahí directamente en la portada sale un link de descarga gratuito tanto de la guía infantil como de la guía adulta. Si ellos vienen en persona y nos piden las guías, nosotros se las damos porque son gratuitas. Lo mismo si un centro escolar quiere una charla o quiere una colaboración, nos llaman, se establece un horario y nosotros vamos a formar a profesores o a darles charlas a los padres. Y con la terapia es igual, hay que llamar. La única diferencia es, con adultos llama el adulto interesado, ¿vale? No vale llamar y decir, es que mi madre está muy mal. Tiene que llamar la madre, que esté muy mal, a pedir esa ayuda. Y nosotros tenemos terapia individual y terapia grupal, gratuita, como has dicho. Y los niños, la persona que sea el tutor, su madre, su padre, o si no hubiera, el tutor legal de esos niños, que pidan ese servicio y nosotros les atendemos. Pues Patricia Díaz, psicóloga de la Fundación Mario Los Santos del Campo, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí, hasta los estudios de la Casa de la Radio. Gracias a vosotros por habernos invitado.